Hola queridos estudiantes, los saludo en esta nueva semana. En esta semana nos corresponde hablar sobre las drogas y sus efectos en el organismo. Principalmente nos vamos a centrar en ver su efecto a nivel neurobiológico. Cómo afecta al sistema nervioso central y qué procesos son los que se ven involucrados específicamente en esos efectos que las drogas pueden producir. Pero antes de iniciar, hay que aclarar ciertos conceptos. Por ejemplo, el término droga se utiliza para designar a cualquier sustancia que, introducida en el organismo, es capaz de producir alteraciones del comportamiento, del estado de ánimo o también de las percepciones. Las drogas afectan específicamente funciones del sistema nervioso central y a estas drogas se les llaman drogas psicoactivas o también psicofármacos. Entonces, las drogas serían cualquier sustancia química que es ajena al organismo y que va a producir modificaciones del comportamiento, etcétera, y que están relacionadas también en sus efectos con el sistema nervioso central. En cuanto a las clasificaciones que tienen las drogas, van a existir algunas drogas que se les llaman estimulantes, es decir, van a provocar estados de euforia y exaltación. Hay otras que se les denominan depresoras porque producen relajación y somnolencia, es decir, estados parecidos al sueño, y mientras que otras se les denominan alucinógenas porque pueden distorsionar la percepción de la realidad y provocar alucinaciones en el organismo. También hay otra clasificación que se refiere a las drogas legales o lícitas, que son las que están permitidas por la ley y su comercialización a su vez tampoco es penalizada. El más conocido es el alcohol, el tabaco y los medicamentos que son prescritos por los especialistas de la salud. Pero existen las otras drogas que son las ilegales o ilícitas, las que no están permitidas por la legislación, y en esa encontramos las más conocidas, la marihuana, la cocaína, la heroína, el éxtasis, y etc. Entonces, aclarados estos conceptos, vamos a entrar en detalle. Pero antes de hablar de cómo afectan las drogas, hay que recordar ciertos conceptos relacionados con la sinapsis, por ejemplo. Se sabe que las drogas afectan el proceso de la sinapsis. Entonces, si no recuerdan el concepto, no se preocupen porque aquí los vamos a revisar. Entonces, vamos a recordar en qué consiste la sinapsis, vamos a ver cómo es su mecanismo de funcionamiento. Vamos a hablar de los neurotransmisores, y los neurotransmisores son claves para entender el efecto que producen las drogas, ya sean estimulantes o depresoras. ¿Por qué? Porque las drogas, les adelanto, que actúan muy similares a los neurotransmisores, ¿ya? Entonces, para que ya vamos adelantando, las drogas van a afectar el proceso de la sinapsis. Entonces, vamos a entrar en materia. Entonces, en esta clase vamos a hablar de los contenidos que aparecen en la diapositiva. Para hablar de sinapsis, bueno, sinapsis les recuerdo que es el proceso en el cual las neuronas se comunican unas con otras. Y esa comunicación se establece en partes especiales de las neuronas, específicamente las dendritas y los terminales sinápticos, donde se encuentran los botones sinápticos. Estas dos estructuras son las que permiten esta comunicación. Y en la imagen vemos la organización típica de un botón sináptico, en el cual aparece detallado con números las partes, ¿cierto?, del botón sináptico. Esta es la parte final de una neurona, la prolongación que está en el polo inferior de la neurona, y vamos a distinguir el terminal nervioso, ¿cierto?, el número 1. El número 2 se refiere a la vaina de mielina. La vaina de mielina, les recuerdo que es una sustancia química, una lipoproteína, que recubre a los axones para poder facilitar y acelerar el impulso nervioso. No todas las neuronas lo tienen, son solo algunas las que lo poseen.
Entonces las vainas de mielina son producidas por las células de Schwann que recubren los axones y producen esta sustancia química que funciona como aislante y a su vez hace que la transmisión del impulso nervioso sea saltatoria y a su vez más rápida. Luego, en tercer lugar, tenemos el citoesqueleto. Recordar que el axón es una prolongación del citoplasma de la neurona. La neurona es una célula y contiene todos los organelos que tienen las células comunes y corrientes. El citoesqueleto son una serie de proteínas fibrosas que permiten el sostén, ¿cierto?, de otras estructuras, por ejemplo, los otros organelos. Número 4, las vesículas sinápticas, en este caso inmaduras. Las vesículas sinápticas son una especie de bolsitas en las cuales en su interior están los neurotransmisores. Los neurotransmisores son moléculas que permiten la sinapsis. Entonces van a ser producidas en estas vesículas que se les llaman sinápticas y en primera instancia inmaduras porque surgen desde el inicio del botón sináptico y después tienen que aumentar su tamaño y desplazarse hacia la parte final del botón sináptico para poder expulsar el neurotransmisor. A ese proceso en biología, cuando se expulsa el contenido de una vesícula, se le llama exocitosis. Exo significa fuera y cito, célula. Los neurotransmisores, por lo tanto, son producidos al interior del botón sináptico y luego deben migrar para ser expulsados. ¿A dónde? Hacia el espacio sináptico. Luego, estas vesículas, que por el proceso de exocitosis, liberan el neurotransmisor, que es el número 7 en el esquema. Ahí, número 7. Número 8, espacio o hendidura sináptica. El espacio o hendidura sináptica es donde es liberado el neurotransmisor y el neurotransmisor después debe ser capaz de llegar a la segunda neurona que va a recibir el mensaje. Acuérdense que las neuronas se comunican a través del proceso de la sinapsis. Tiene que haber una neurona que porte un mensaje y ese mensaje sea transmitido y a su vez sea recibido por otra neurona. Entonces, las neuronas no están en contacto físico directo, hay espacio entre ellas. Entonces, el neurotransmisor va a permitir esta comunicación a distancia. Luego tenemos la membrana presináptica, que en este caso, la neurona que inicia el proceso de sinapsis se le llama presináptica, y la que va a recibir el mensaje se le llama neurona postsináptica, que en este caso no aparece en el esquema. ¿Ya? Después tenemos el número 10, endosomas. Los endosomas son vesículas internas que se producen para el proceso de recapturación de los neurotransmisores. ¿Qué significa eso? Los neurotransmisores, si no son ocupados, las células nerviosas no los pierden. Hay un proceso que se llama recapturación del neurotransmisor. Y esa recapturación implica producir de nuevo una vesícula que tome el neurotransmisor y lo vuelva a incorporar para ser utilizado después en otra sinapsis. Nuestras células nerviosas tratan de ser lo más eficiente posible. Y una forma de no perder sustancias importantes es esta, ¿ya? Obviamente en algunas circunstancias esto no se logra, pero en el ideal esto es lo que debería pasar. Entonces vemos el número 11, dice vesícula sináptica en recuperación, que es lo que les mencionaba. Y en el número 12 aparece canales de calcio. Los canales se refieren a proteínas que forman los famosos canales iónicos. Recordar que los iones son átomos cargados eléctricamente, ya sea en forma positiva, ya sea en forma negativa. El calcio, en este caso, aparece con una carga negativa de 2+, es decir, es un catión. ¿Qué es lo interesante de esto? Bueno,
el calcio, al ser un catión, necesita una forma de incorporarse al proceso de sinapsis, y eso es a través de un canal iónico, y un canal iónico no es más ni menos que una proteína que tiene una conformación especial que permite el paso de ciertos iones. En este caso, este canal es exclusivo del calcio. Vamos a tener canales iónicos para el sodio, canales iónicos para el cloro, canales iónicos para el potasio, entre otros, ¿ya? Ahora, en este caso, ¿por qué calcio? Bueno, el calcio es fundamental para que ocurra la sinapsis. Específicamente, el calcio, al ingresar al canal iónico, el calcio entra, ¿cierto?, desde el medio exterior de la neurona, ingresa hacia el botón sináptico, y cuando esto ocurre, recién las vesículas pueden liberar el neurotransmisor. ¿Qué implica eso? Si el calcio no aparece, no hay sinapsis. Entonces, otra función importante que le podemos atribuir al calcio, no solamente es importante para la formación de huesos, ¿ok? El calcio también participa en la comunicación entre neuronas, también participa en la unión neuromuscular, ¿ya? Las contracciones musculares también se deben gracias al calcio, es importante que esté ahí. Entonces, el calcio es muy importante tenerlo siempre disponible en nuestros organismos, ¿ya? Vamos a recordar que básicamente hay dos tipos de sinapsis. Una sinapsis que los biólogos le denominamos sinapsis eléctrica, en la cual intervienen iones, ¿cierto? Ya les hablaba del calcio en este caso, pero también les decía que en las neuronas también hay canales para el sodio, para el potasio, para el cloro. Estos canales son importantes para el proceso de propagación del impulso nervioso. Una sinapsis no puede ocurrir si no hubo una propagación de un impulso nervioso. Un impulso nervioso no puede ocurrir si no hubo un estímulo. Entonces, los canales iónicos son fundamentales para el proceso de comunicación entre las neuronas. Entonces, cuando estos iones se unen a sus canales respectivos, generan un cambio en el potencial de membrana, y eso activa todo el proceso de propagación del impulso nervioso, y a su vez la propagación del impulso nervioso va a activar el ingreso del ion calcio a su respectivo canal, y cuando esto ocurre, la vesícula que produce el neurotransmisor va a recién poder liberarlo hacia el exterior y establecer la sinapsis con otra neurona que esté cerca de ella. Entonces, a eso le llamamos sinapsis eléctrica. Vamos a hablar ahora del otro tipo de sinapsis, que es la sinapsis química. Y acá en esta imagen aparece detallado el proceso que involucra la sinapsis química. Primero vamos a tener un impulso nervioso que llega al terminal presináptico. Les decía que la neurona que inicia el proceso de sinapsis le vamos a llamar presináptica. La que recibe el mensaje se va a llamar postsináptica. En este caso, ya les adelantaba que debe ingresar el calcio, que se une a su canal iónico, el número 2, ¿cierto? Luego, se liberan las vesículas con neurotransmisores hacia el espacio sináptico, que aparece acá en número 4. El neurotransmisor, que en esta imagen aparece como un triángulo rojo, se va a unir a su vez a un receptor específico en la neurona postsináptica. La neurona postsináptica recibe el neurotransmisor por un receptor. Los receptores son proteínas también. Cuando eso ocurre, se une el neurotransmisor, forma un complejo que se llama neurotransmisor receptor, y eso va a provocar la entrada de iones positivos, como por ejemplo el sodio o el calcio, y se va a generar un potencial
postsináptico excitador. Ojo con eso, excitador. La unión número 6 del neurotransmisor con su receptor permite la entrada de iones negativos, ahora como el cloro. Aquí hay un error en la símbolo del cloro. Esa es una L minúscula. Si se fijan, el cloro tiene una carga negativa, por lo tanto es un anión. Y eso genera un potencial postsináptico inhibidor. Yo les hablaba que había drogas que eran estimulantes y otras que eran depresoras. ¿Cuál es la relación? Bueno, las neuronas estimulantes son las que van a generar potenciales postsinápticos excitadores, es decir, van a incentivar la actividad de las neuronas y eso va a generar comportamientos distintos en el individuo, relacionados con estados de euforia o excitación. Y en el caso de las drogas depresoras, van a generar potenciales postsinápticos inhibidores, es decir, de relajación, estados de más tranquilidad, de aletargamiento incluso. Pero si se fijan, ya no estamos como relacionando en lo que es el efecto de una droga con un neurotransmisor. Yo les decía que las drogas actúan muy parecido a los neurotransmisores. Vamos a tener neurotransmisores que van a hacer efecto de excitar al sistema nervioso y vamos a tener neurotransmisores que van a inhibir al sistema nervioso. Y las drogas imitan esos mismos efectos. Al cerebro a veces les cuesta distinguir si lo que está entrando es un neurotransmisor natural o es una droga. Como tienen acciones muy parecidas y químicamente se parecen mucho, al cerebro le cuesta distinguir, y es por eso que aparecen los fenómenos de adicción, de adaptación, de dependencia y de tolerancia. Entonces, otra imagen que explica lo que es la sinapsis química. En este caso se especifica el rol de el catión, en este caso el calcio, y su efecto en la liberación del neurotransmisor. Acá en la imagen aparece moléculas de neurotransmisor acetilcolina. Hay muchos neurotransmisores. La acetilcolina es un neurotransmisor que participa en la contracción muscular, participa también en lo que llamamos placa motora, ¿cierto? La inervación que tienen las neuronas sobre los músculos. Y cuando este neurotransmisor falla, la persona puede tener problemas para poder contraer sus músculos. Insisto, la acetilcolina es un neurotransmisor, ¿ok? Que va a tener un efecto excitatorio, ¿ya? Para promover, en este caso, la contracción muscular. Y el neurotransmisor acetilcolina va a ser liberado por la neurona presináptica y la acetilcolina, que está representada en esferas verdes, va a ser captada por su receptor en la neurona postsináptica. Si se fijan, no todas las acetilcolinas son captadas por el receptor. Hay algunas que no se unen. Bueno, esas acetilcolinas pueden quedar en el espacio sináptico o hendidura sináptica por un tiempo. En este caso, la acetilcolina puede ser recapturada, es decir, por un endosoma, como vimos en la imagen anterior, y ser devuelta a la presináptica para ser usada en otra transmisión, en otro mensaje, ¿ya? Pero también se sabe que en el espacio sináptico existe una enzima, que es la acetilcolinesterasa. Esta enzima, como su nombre lo dice, se une a la acetilcolina y la degrada, la descompone. Y al descomponerla, libera sus partes, y esas partes
de la molécula completa pueden también volver a la neurona presináptica y después volver a unirse y de nuevo establecer la liberación en un nuevo proceso de sinapsis posterior. En algunos casos la acetilcolinesterasa no está, por lo tanto la acetilcolina queda en el espacio presináptico. Por lo tanto, si queda en el espacio presináptico y no es capturada, por tampoco, no es recapturada y no se une a un receptor en la neurona postsináptica, perdón, eso va a generar que las neuronas estén en constante proceso de excitación. Es decir, la persona no va a poder controlar sus movimientos, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, muchas drogas actúan a nivel de la sinapsis química. La estructura química de muchas sustancias psicoactivas son muy similares a las de ciertos neurotransmisores del sistema nervioso. Algunas drogas pueden ser reconocidas y unirse a los receptores de un neurotransmisor normal, natural, y producir efectos similares a este. O a veces pueden provocar el efecto contrario. Hay otras drogas que se sabe que actúan bloqueando las proteínas transportadoras que recapturan e internalizan nuevamente el neurotransmisor a la neurona presináptica. Por ejemplo, la cocaína se sabe que bloquea el transportador de dopamina. La dopamina es otro neurotransmisor que está asociado, por ejemplo, a cuando estamos tranquilos, ¿cierto? Y la cocaína, perdón, la dopamina no actúa cuando estamos tranquilos. La dopamina es un neurotransmisor que también participa en un proceso de contracción muscular, por lo tanto, tiene un efecto más bien excitador, y la cocaína imita el proceso de la dopamina, ¿ya? Entonces, como la cocaína bloquea el transportador de la dopamina, la cocaína va a aumentar el tiempo en que la dopamina va a permanecer en el espacio sináptico, y eso va a hacer que la neurona postsináptica esté siempre estimulada. Y eso hace que la persona esté en un estado de euforia y de alerta permanente. En el caso opuesto tenemos la morfina, que es un medicamento, ¿cierto?, que se usa como anestesiante y también se utiliza para disminuir el dolor. Bueno, la morfina, si bien no se ha estudiado muy bien su mecanismo, pero se sabe que se une a receptores de neurotransmisores, pero que produce una disminución en la entrada del calcio, y eso va a provocar la liberación de otras sustancias que van a modificar la respuesta al dolor. ¿Ya? Por lo tanto, por eso la morfina tiene un efecto sedante y analgésico. Lo malo es que la morfina, por ejemplo, puede generar una fuerte adicción y tolerancia. Es un efecto muy riesgoso, ¿ya? Acá otra imagen donde se muestra la interacción del neurotransmisor con el receptor, en este caso la acetilcolina, que está aquí en verde. Acá hay un canal receptor, aquí se une la acetilcolina, y fíjense que aquí aparece el sodio. Bueno, el sodio sabemos que participa en la propagación del impulso nervioso, en lo que conocemos como despolarización. Entonces, la acetilcolina se une a su receptor en la parte anterior del canal, y eso hace que se abra la compuerta y entren los iones sodio hacia la neurona postsináptica.
y eso va a generar una despolarización en la célula o neurona postsináptica y se va a transmitir el impulso nervioso hacia la otra neurona. Y aquí está lo que les decía, hay una enzima, la acetilcolinesterasa o acetilcolesterasa, que va a separar la acetilcolina en dos, la va a separar la molécula, y esta después puede ser usada en otro proceso. Aquí aparece una imagen tomada por un microscopio electrónico donde hay dos neuronas que están en contacto, en este caso la presináptica. En este caso, ¿por qué digo que la presináptica? Porque aquí se muestran las vesículas que están migrando, ¿cierto?, hacia el final del botón sináptico y liberando al espacio sináptico las moléculas de neurotransmisor que se van a unir a los receptores en la postsináptica. Este sería el espacio sináptico. Y acá les muestro una imagen, ¿cierto?, de la sinapsis excitatorias e inhibitorias. En el ejemplo 1, que está aquí en la parte superior, tenemos una neurona presináptica que fue estimulada, generó un potencial de acción. Ese potencial de acción hace que los canales de calcio se abran, entra el calcio que viene del medio externo, y al entrar el calcio, eso hace que las vesículas sinápticas, que ya tienen en su interior al neurotransmisor, migren hacia la parte final y por exocitosis liberen al neurotransmisor. Lo liberan al espacio sináptico. Inmediatamente nos encontramos con la neurona postsináptica, en la cual está el receptor, los receptores, ¿ya?, porque son varias moléculas, para el neurotransmisor se une a su receptor y eso hace que el canal de sodio se abra e ingrese el sodio y se genere un nuevo potencial de acción ahora en la neurona postsináptica. Y se genera una despolarización, ¿ya? Cambia el voltaje, en este caso menos 65 milivolts en reposo. Al ingresar los iones sodio se vuelve más positivo, y esto dura cierto tiempo porque los canales de sodio tienen un tiempo determinado de duración que estén abiertos. Finalmente se cierran y ya no ingresa el sodio, por lo tanto el voltaje se tiende a restablecerse. A eso le llamamos repolarización, volver a su estado de reposo, que es lo que vemos acá. Esto ocurre en milisegundos. Esto es muy rápido. Uno lo explica en forma lenta para que se entienda, pero esto ocurre en milésimas de segundo. Eso ocurre en una señal excitatoria, y esto podría ocurrir también en el caso de una droga que imite esto y genere una sinapsis excitatoria. Y acá vemos en la parte de abajo una sinapsis inhibitoria, en la cual es el mismo proceso inicial, un potencial de acción que se inició por un estímulo en la presináptica, ingresa el calcio, la vesícula migra con el neurotransmisor es liberado al espacio sináptico, la neurona postsináptica tiene sus receptores, y en este caso el neurotransmisor se une a su receptor, pero fíjense acá que aquí aparece el ion cloro. El cloro tiene una carga negativa, y si se fijan, si registramos el cambio de voltaje, acá no se genera una despolarización, sino que una hiperpolarización. Se vuelve más negativa de lo que ya era en el reposo. Eso es porque ingresaron iones negativos. Entonces el voltaje se vuelve más negativo, pero eso dura muy poco tiempo porque el canal no está eternamente abierto, deja pasar cloro y después inmediatamente se cierra.
Si eso no ocurriera, quiere decir que la neurona no estaría sobreexpuesta al voltaje y no estaría, si no vuelve al reposo, no puede leer otro mensaje, ya sea excitatorio o inhibitorio. Entonces, si bien estábamos explicando el caso de los neurotransmisores, les quiero recordar que las drogas imitan los efectos de los neurotransmisores. Por eso estaba explicando qué pasa en el mecanismo de sinapsis con los neurotransmisores, ¿ya? Bueno, acá también hay que recordar que las neuronas establecen redes de comunicación y que están muchas interconectadas y varias veces conectadas entre sí. Entonces, obviamente que deben ser capaces de leer los mensajes, transmitirlos y luego volver al reposo para leer otro mensaje. Y en eso debe ser la respuesta muy coordinada. Entonces, las drogas pueden en algunos casos hacer que esta integración no sea como corresponde, y es por eso que se ha visto que algunas drogas afectan el proceso de sinapsis normal, cuando ya son las personas están en etapas ya muy avanzadas de la adicción, en que ya el sistema nervioso deja de responder en forma normal. Entonces, vamos a hablar de la famosa adicción a drogas, que es una preocupación permanente hacia las personas que están en esta situación, porque pueden caer en patrones de conducta de uso compulsivo y de recaídas constantes que van a interferir en su desarrollo personal. Hay grupos de personas a cierta edad que son más propensas a los efectos. Por ejemplo, los adolescentes son uno de los grupos más vulnerables, sobre todo a la oferta de drogas por parte del grupo de pares. Son una población que es muy susceptible a caer en esto, pero no son solo los únicos, esto se puede dar incluso a edades más adultas. Hay factores de riesgo que predisponen al consumo de drogas. Se sabe que hay factores de riesgo que aumentan, por ejemplo, en casos de crisis familiares, baja autoestima, por ejemplo, y a su vez deberían existir también factores protectores. Eso hace que disminuya la predisposición al consumo de drogas. Por ejemplo, se habla de factores protectores como el ejercicio físico, buenas relaciones familiares y sociales y ambientes libres de drogas. Entonces, la adicción, en el caso en que una persona caiga en eso, es preocupante. Eso puede producir dependencia física. ¿Qué significa eso? La necesidad fisiológica de consumir droga. ¿Para qué? Para evitar la aparición del síndrome de abstinencia o privación. El síndrome de abstinencia o privación es un patrón de conducta bastante agresivo que lleva a las personas a hacer cosas que en otras situaciones no harían. Eso involucra dependencia psicológica, el deseo de consumir la sustancia para lograr un estado de tranquilidad, de satisfacción, incluso por sobre otras actividades. Está otro tema que es la tolerancia, y eso ocurre cuando se está administrando en forma sostenida en el tiempo una sustancia en una misma dosis. Eso produce una disminución de su efecto. Por lo tanto, la persona va a requerir consumir dosis cada vez más altas para lograr los mismos efectos fisiológicos y psicológicos también que se obtenían en un principio con dosis más pequeñas. Eso le hablamos, decimos que también es adaptación. Bueno, aquí les hablo de algunos neurotransmisores que son los que
nuestro sistema nervioso produce en forma normal, ¿cierto? Los más conocidos, la acetilcolina, que ya los vimos, el glutamato, el aspartato, el neurotransmisor GABA. Tenemos las catecolaminas, que son entre ellas la dopamina, la noradrenalina, la adrenalina, la serotonina, y en algunos casos tenemos también la histamina. Estas son la composición química que tienen los neurotransmisores más conocidos. El neurotransmisor GABA es la abreviación del neurotransmisor ácido gamma aminobutírico. Este neurotransmisor es un neurotransmisor inhibitorio, ¿ya? Este neurotransmisor produce una hiperpolarización de la neurona, impidiendo con esto la transmisión del impulso nervioso. Entonces, como genera una acción inhibitoria, si hay una droga que produce efecto inhibitorio, sabemos que va a tratar de imitar a este neurotransmisor. Esa es la relación que deberían hacer. Entonces, la dopamina decíamos que era un neurotransmisor excitatorio. Entonces, hay drogas que imitan el efecto de la dopamina. Entonces, drogas que son estimulantes, por ejemplo, la cocaína y el éxtasis, van a tratar de imitar a la dopamina. Estas son las relaciones que deberías hacer. Y acá, para que lo puedan anotar en sus cuadernos, ¿cierto? Está con detalle el nombre de los neurotransmisores, su acción y los efectos que producen. Fíjense que la dopamina, cuando no se produce en niveles equilibrados, se sabe que está relacionada con la aparición de la esquizofrenia y también del Parkinson, ¿ya? La serotonina es un neurotransmisor que está asociado a los estados de ánimo positivos. Hay personas que sufren depresión y dentro de los medicamentos que les recetan para mejorar su estado de ánimo, estos medicamentos tienen un compuesto similar a la serotonina, ¿ya? Entonces, muy usado cuando estamos contentos, nosotros liberamos serotonina de forma normal, pero cuando estamos a veces en estados de depresión, la producción de este neurotransmisor disminuye. Y a veces disminuye tanto que hay que suplirlo en forma química, un fármaco. Y ahí tienen otros neurotransmisores con sus efectos y su estructura química. Aquí en este cuadro aparecen etapas de la sinapsis que pueden verse afectadas por drogas. Entonces ahí aparece, por ejemplo, algunas drogas pueden inhibir la producción del neurotransmisor, por ejemplo, que es el caso número 1. ¿Cómo? Inhibiendo la acción de las enzimas que son responsables de la síntesis. Yo les decía que los neurotransmisores son moléculas, por lo tanto deben ser fabricados. Y una forma de alterar su producción es precisamente alterar las moléculas que participan a su vez en la formación de ellos. Hay algunas drogas que hacen eso. Otras pueden afectar, en el caso número 2, almacenamiento y liberación del neurotransmisor, como fuga del neurotransmisor fuera de la vesícula, bloqueando la liberación en el espacio sináptico o bloqueando la recaptura. La otra etapa que se puede ver afectada es la inactivación del neurotransmisor, es decir, inhibir a las enzimas que degradan al neurotransmisor.
y puede haber un efecto a nivel del receptor del neurotransmisor en la postsináptica. Entonces, la imposibilidad de acción del neurotransmisor. Y aquí, en este ejemplo, hay los efectos de un neurotransmisor que se llama encefalina y la morfina. Bueno, la morfina es una droga, es una sustancia química que no produce el cuerpo, y sabemos que la morfina se utiliza para controlar el dolor, cuando hay dolores muy fuertes, incluso se usa como anestesia. ¿Y qué es lo que hace la morfina? Bueno, inhibe la acción de la encefalina, y eso hace que no se produzca un mensaje y no se perciba el dolor, por ejemplo, o se produzca anestesia, en este caso del sistema nervioso o del lugar donde haya existido una lesión o donde se esté operando, por ejemplo. Estimulación de la sinapsis por drogas. Acá tenemos las anfetaminas. Las anfetaminas son drogas, ¿cierto? Que se producen, ¿cierto? Son medicamentos que se toman para algunas condiciones psiquiátricas, y las anfetaminas, si no se toman en la dosis que se exige, pueden producir la estimulación de la liberación de más dopamina, y eso hace que su recaptura se bloquee. Por lo tanto, la dopamina siempre está en el espacio sináptico y produciendo estimulación a nivel de la neurona postsináptica. La cocaína tiene un efecto parecido, bloquea el reciclaje de la dopamina, y esta permanece más tiempo en la sinapsis, activando de manera sostenida a sus receptores. Y acá en esta imagen, bueno, recordando, ¿cierto?, que las neuronas tienen comunicación con todo el organismo, ¿cierto? Pueden unirse a músculos para facilitar la contracción muscular. En ese caso hablamos de las neuronas motoras aferentes, las neuronas sensitivas, que van a percibir las sensaciones, las neuronas que forman parte de las vías aferentes. Bueno, estas también se van a comunicar a través de sinapsis. Y van a tener las drogas o los neurotransmisores efectos también sobre estas dos acciones que tienen las neuronas en cuanto a ejecutar una respuesta motora o percibir, ¿cierto?, una sensación y transmitirla a las otras neuronas. Necesitan también la sinapsis. Y eso. Y para cerrar finalmente, les voy a mostrar unas animaciones que no están en la plataforma WebClass, solo van a estar aquí en este video, así es que mucha atención. Vamos a recordar cómo se gatilla un impulso. When the cell membrane is at its resting membrane potential, the activation gates of the voltage-gated sodium ion channels are closed and the inactivation gates are open. Voltage-gated potassium ion channels are closed. Depolarization is initiated by a stimulus which makes the membrane potential more positive, causing the voltage-gated sodium ion channels to start to open. En esta animación se explica que el impulso nervioso que se propaga a través del axón de una neurona, en este caso vamos a hablar de la presináptica, es porque en la membrana del axón hay canales iónicos. En este caso van a haber canales para el sodio, para el potasio, que son los principales iones que participan en este proceso. Y cuando una neurona es estimulada, eso hace que los canales, por ejemplo, del sodio, los canales de sodio se abran, ¿ya? Y el sodio está en altas concentraciones en el medio externo del axón, no en el medio interno. Entonces, por diferencias de concentración, tiende a ingresar. Esto todo por voltaje, obviamente.
al ingresar el sodio por su canal, esto hace que el potencial de membrana se modifique, pase de ser negativo al interior a ser positivo. A eso le llamamos despolarización. Sigamos. As threshold is reached, many sodium channels open. Sodium ions diffuse across the membrane, causing depolarization. Voltage-gated potassium ion channels also begin to open, but more slowly. Therefore, una vez que ingresaron los iones sodio, inmediatamente se empiezan a abrir los canales del potasio. Si se fijan, el potasio no ingresa, sino que sale. ¿Qué quiere decir eso? Que en el interior, en el citoplasma del axón, el potasio está en mayor concentración versus el medio externo. Por eso tiende a salir. ¿Ya? Depolarization occurs because more sodium ions diffuse into the cell than potassium ions diffuse out of it. As the membrane potential approaches maximum depolarization, the inactivation gates of the voltage-gated sodium ion channels begin to close. Cuando ingresan los iones sodio, hablamos de despolarización. Pasar del menos 75 milivolt, que es el potencial de membrana en reposo, se eleva hacia los positivos, ya puede subir incluso a más 100 incluso, y a eso le llamamos despolarizar, pero después tienen que retornar a su potencial inicial y a eso le llamamos repolarizar. Y eso es gracias a que salen los iones de potasio. And the diffusion of sodium ions decreases. The potassium ion channels remain open, and potassium ions continue to diffuse out of the cell. The increased potassium ion permeability lasts slightly longer than the time required to bring the membrane potential back to its resting level. The extra efflux of potassium ions causes the membrane potential to become slightly more negative than the rest. Aquí explica que los iones de potasio se demoran en salir, por lo tanto hay un momento en que la membrana se vuelve más negativa, es decir, hablamos de hiperpolarización, pero la hiperpolarización dura muy poco porque finalmente los iones potasio salen todos y inmediatamente el voltaje se restablece hacia el potencial de reposo. Value. After the voltage-gated potassium ion channels close, the active transport of sodium and potassium ions reestablishes the resting membrane potential. ¿Okay? Entonces ahí, cuando ya están cerrados, hablamos de una neurona que ya está en reposo, lista para un nuevo estímulo y la nueva propagación de otro estímulo, de otro impulso nervioso. Y no, vamos a ver este. An action potential arrives at the presynaptic terminal, causing voltage-gated calcium ion channels to open, increasing the calcium ion permeability of the presynaptic terminal cell membrane. Calcium ions enter the presynaptic terminal and cause vesicles to release their neurotransmitter acetylcholine from the synaptic vesicles into the presynaptic cleft. Diffusion of acetylcholine across the synaptic cleft and binding of acetylcholine to acetylcholine receptors on the postsynaptic muscle fiber membrane causes an increase in the permeability of ligand-gated sodium ion channels. The movement of sodium ions into the muscle cell results in depolarization of the postsynaptic membrane. Once threshold has been reached, a postsynaptic action potential is generated and is propagated over the muscle cell membrane. Acetylcholine is rapidly broken down to acetic acid and choline in the synaptic cleft by the enzyme acetylcholine esterase. The choline is reabsorbed by the presynaptic terminal and combined with acetic acid to form more acetylcholine, which enters the synaptic vesicles. Entonces, en esta animación, vamos a ver
an action potential arrives at the Cuando una neurona es estimulada, eso genera un potencial de acción y esto activa el canal de calcio. El canal de calcio se abre e ingresan los iones calcio. Cuando ellos ingresan, las vesículas sinápticas pueden migrar hacia el exterior para poder liberar el neurotransmisor, que en el ejemplo es la acetilcolina. Y la acetilcolina sale al espacio sináptico y se une a su receptor, que es un canal de sodio. Al unirse se abre, ingresa el sodio y eso genera una despolarización en la neurona postsináptica. Si se fijan, aquí también habla de la recapturación del neurotransmisor, porque es importante no perderlo. La idea es que no quede ahí en el espacio, ¿ya? Porque si no se generan los problemas que ya hemos... presynaptic terminal, causing voltage-gated calcium ion channels to open, increasing the calcium ion permeability of the presynaptic terminal cell membrane. Calcium ions enter the presynaptic terminal and cause vesicles to release their neurotransmitter acetylcholine from the synaptic vesicles into the presynaptic cleft. Diffusion of acetylcholine across the synaptic cleft and binding of acetylcholine to acetylcholine receptors on the postsynaptic muscle fiber membrane causes an increase in the permeability of ligand-gated sodium ion channels. The movement of sodium ions into the muscle cell results in depolarization of the postsynaptic membrane. Once threshold has been reached, a postsynaptic action potential is generated and is propagated over the muscle cell membrane. Acetylcholine is rapidly broken down to acetic acid and choline in the synaptic cleft by the enzyme acetylcholine esterase. The choline is reabsorbed by the presynaptic terminal and combined with acetic acid to form more acetylcholine, which enters the synaptic vesicles. Bueno, espero que les haya gustado la clase, espero que se haya entendido. Insisto, las animaciones que vieron aquí no están en webclass, así que es importante que puedan observar este video, que lo voy a subir a mi canal de YouTube. Y también voy a anexar el link en el webclass para que puedan tener todos acceso a la explicación de la clase. Eso es todo. Por favor, sigan cuidándose para volver a vernos pronto. Saludos para todos. Cuídense mucho.